El 3, calcular el área de drenaje de un pozo que se encuentra produciendo 120 barriles por día, bla, bla, bla. Esto no era nada del otro mundo. Es así, por lo menos deberían pasármela, ¿no? Pero bueno, en atención a eso y consideración, porque sé que también tienen varias tareas y todo, y ambos nos estamos conociendo, su curso y mi persona, entonces necesito atender esta solicitud, ¿ya? Entonces, No, bueno, y primera y última vez, disculpe más bien sí, no, que hemos hecho este tipo de petición, o sea, ha habido esos inconvenientes, ¿no? Porque literalmente es cuando algo no podemos, digamos, los que somos más, por ejemplo, algunos preguntan, dicen cómo han podido hacer, y nos hemos preguntado entre todos en sí, y nadie encontraba datos, no sabíamos si podíamos asumir un dato general, o tal vez si le preguntábamos, tal vez llegaba a molestarse usted, como dicen, no, a ver, ¿no? Y no teníamos esa idea todavía bien clara, ¿no? Y entonces ya ahora ya sabemos que tal vez cualquier cosa que sea coherente, obviamente, podemos preguntar sin que se moleste, ¿no? pero querido Michael, queridos alumnos, ustedes me conocen en tan poco tiempo, creo que ya han visto cómo soy. O sea, yo tranquilamente puedo atender cualquier consulta. Yo, sinceramente, hubiese pensado más siendo estudiante que el docente se hubiese enojado más si le hubiese dicho que no hemos hecho nada. Pero bueno, no es que me he Es- molestado, entiendo, Ese tampoco era, ¿no? no era el motivo, no, perdón, que le corte. O sea, no queríamos tampoco decirle, no hemos hecho, o sea, literal llegar el día que tenemos que presentar Ah, y decirle, no hemos podido, ¿no? Hemos preferido no, decirle entiendo. que tiempo y No, la sinceridad para mí es lo más importante. Les he dicho siempre, no me gusta la mentira, yo no miento, entonces no quiero que mientan, pero tampoco quiero que algunos estudiantes se acostumbren a esto, ¿no? Por eso es la primera y última vez que pasa. La siguiente, ustedes pueden consultarme. Ahora, por ejemplo, mientras dure la cuarentena, se van a pasar clases el 50%, o sea, clases virtuales, el 50% del periodo, y el periodo restante, ustedes tienen que en su casa, en una hojita, como quieran, en su máquina, como quieran, practicar lo que hemos avanzado en clases, repasar lo que hemos avanzado en clases o analizar algún trabajo que se les dé, trabajo de investigación, puede ser una lectura, pueden ser preguntas como cuestionario, y eso va a ser mucho más estricto desde la siguiente semana. Seguramente ya les ha comentado el jefe de carrera o el ingeniero o Ronald, y entonces tienen que estar más pilas en ese sentido. Pueden consultarme, no hay ningún problema. Ya eso, tenemos que tener esa confianza para, la suficiente confianza para poder hacer aquello. Para que vean, miren, la pregunta 3 así de simple. Ya no, ya no hice en hoja Excel, porque generalmente resuelvo en hoja Excel, pero para que vean, están viendo, ¿no? Sí. ¿Qué les sí, pedí el ejercicio? ¿Qué les pedí el ejercicio? ayer el área de drenaje nos pedía, nos daba Ah, datos ya, de, el área de drenaje. Entonces, ¿qué fórmula yo tengo en la que pueda eh, considerar el área de drenaje? Es lo primero que tienen que ver. En cualquier ejercicio que ustedes vean, tienen que fijarse mediante qué métodos podrían calcular, ¿no? Entonces aquí yo les pedía calcular el área de drenaje y les daba una presión, una caída de presión, un drawdown acá de 0,46 psi por hora, ¿sí? Ya les daba ese dato de, de la caída de presión. Entonces yo tengo una ecuación, ¿sí? Que me permite relacionar la caída de presión en función de qué? De un caudal, una compresibilidad total, el espesor, la porosidad, radio externo y pi, es lo primero que habíamos visto. O, viendo a la ecuación que casi todos conocemos, es igual a una constante por el caudal sobre la compresibilidad total por el volumen poral, ¿sí? Pero yo puedo agarrar y ese volumen tener esta ecuación, ¿no? Es el área por el espesor por la porosidad sobre 5,615. Esta ecuación no era necesaria que la veamos en Ingeniería de Reservorios 3, porque seguramente la han visto en Reservorios 1 y 2,
pero principalmente en uno para hacer el cálculo volumétrico, ¿no? O en producción para ver el tema del radio de drenaje. Pero bueno, es otra cosa que les dije, ¿se acuerdan? Tienen que repasar sus cuadernitos de reservorios uno. Entonces, si yo ya sé de dónde puedo despejar el área o dónde tengo la incógnita, puedo aplicar otras ecuaciones. Entonces, de la segunda ecuación, perdón, yo tengo diferencial de presión, que en el ejercicio les digo que es 0.04655 P6 por hora, es igual a qué? A esta ecuación, ¿no? A 0.2339 negativo por el caudal calculamos en función a qué. Les doy el, les daba que se llama el factor volumétrico, ya, después les daba, ¿qué más? La producción, pero esto en el reservorio, ¿no? Entonces yo aquí ya tengo el volumen, digo el caudal que produzco y reemplazo por 156 barriles por día, porque esto tiene que ser a condiciones de reservorio, ¿no? Dividido entre la compresividad total que les daba, 25 por 10 a la menos 6 PSI, y la incógnita es el área, 72 el espesor, que creo que apareció como 572, pero no importa, y la porosidad de 0,25. Despejando tenemos un área de 40 acres. ¿Qué era lo complicado aquí? Nada. Era buscar una forma de resolver el ejercicio. Ustedes tienen que plantearse diferentes ecuaciones. ¿Mm? ¿Se acuerdan que en el aula les dije? Puede ser que a veces ustedes necesiten estimar gradientes. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos los ejercicios. Y creo que utilizamos también un gradiente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Ve? Entonces, ¿estaba difícil? ¿No estaba difícil? Creo que no estaba difícil, ¿no? Ahora, yo entiendo una cosa, así como ustedes, yo algunas veces tiendo a complicarme sin motivo. Y a veces la solución es mucho más fácil de lo que uno piensa. Entonces, analicen primero, vean si realmente no tienen la información o no tienen los conceptos eh, para poder hacer el cálculo. Simple, ¿han visto? Llevamos caudal a Sí, condiciones de reservorio, buscamos una expresión matemática que pueda relacionar el gradiente de presión, que en este caso me dan como dato, con el área, ¿sí? Esto inclusive sale, digamos, ¿no? Porque aquí ya tenemos, es para despejar solamente en el, en la ecuación. Y reemplazo datos, nada más, ya. Ahora, en la que sí tienen algo de razón, porque creo que tenían que haber visto con más detalle, ustedes era justamente esto. Sobre el primer ejercicio no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Han podido copiar? ¿Ya copiaron? estamos copiando, Inge, por favor. Ya, claro, no hay problema. La verdad dije en ese ejercicio yo sí me compliqué harto. Sí, es que tendemos los ingenieros, especialmente los que tratamos de hacer las cosas, pero así detallistas, solo falta que seas de septiembre, Virgo, y vas a estar complicado. Pero a veces la solución está ahí, ¿no? Entonces, vean, busquen primero la forma más sencilla de resolver un ejercicio, asumiendo. Si asumiendo algunas cosas no se puede con la información que tienen, ya, seguramente es más complicado, ¿no?
Sí, que la verdad sí, porque yo quería utilizar un sistema de ecuaciones, porque no tenía algunos Mm, datos y entonces quería despejar el tiempo ya, adimensional, está bien. porque tenía datos, pero me faltaba la viscosidad y me faltaba lo que era el factor, no, ¿qué era? Ah, caudal. Entonces yo quería utilizar lo que no tenía, lo que tenía quería utilizarlo y lo que no Mm, lo iba a dejar. Y luego lo quería utilizar con otra ecuación que correspondía a flujo pseudoestable y hacer un sistema de ecuaciones en el cual tenía que despejar las variables que tenía y las que no. Luego reemplazarlo en la claro, ecuación de presión de flujo pseudoestable y así tratar de eliminar las variables que no tenía. Pero claro, cuando intentaba hacer eso claro, no me salía y me complicaba más peor y claro. ahí me confundía mucho y dije, Ya, pero ahí es perdón, disculpen, ahí es cuando ustedes deben agarrar por vía WhatsApp, por Microsoft Teams o lo que sea, un mensajito. Listo, no les voy a dejar en visto, ¿no? Algunos sí les habían visto cuando me han mandado la tarea porque no necesitaba decir nada, eso lo voy a revisar si han hecho bien, si han hecho mal, si vale nota, no vale, porque las instrucciones y recomendaciones ya se les ha dado en clases, ¿verdad? Pero sobre el tema de dar una guía o algo, no hay ningún problema, ¿ya? Porque puede ser que inclusive yo ya me haya equivocado en algún dato. Puede pasar inclusive eso, ¿no? No hacemos todo bien. Alguna vez nos equivocamos, ¿ya? Inge, Pero lo importante hubiese sido que agarren como digan, miren, así estoy planteando, me faltan muchas cosas, no puedo hacer. Lo que has hecho ahora, Nicole o Michelle, ¿lo ve? Pero eso, ahí yo te dice, yo no, sin motivo te estás complicando, no, sí, ve, analiza un concepto más, esto. Pero bueno, ya, ahora vamos a ver el otro ejercicio, ya. Este era de petróleo, igual. Aquí les hablaba tranquilamente de régimen de flujo pseudoestable, ¿verdad? Era para petróleo, fluido compresible. Aquí estamos viendo fluido ligeramente compresible, el anterior. El ejercicio 4 era para un fluido compresible, ¿ya? Y les hablaba de un régimen de flujo transiente. Aquí ustedes podían explayarse. ¿Por qué? Porque si bien les daba el dato de la tabla de pseudopresión, también hay otras formas de resolver, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo he resuelto acá de algunas de las que considero que se deben realizar, ¿ya? ¿Qué datos les daba? Les daba el caudal, principalmente les decía que había flujo transiente durante 1.5 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que asumir? Prácticamente nada, ¿no? Compresibilidad acá tenían de dato, todo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que primeramente se realiza en un ejercicio de ingeniería de reservorios para análisis de medio poroso? Calcular el tiempo dimensional, ¿verdad? Porque casi todo está en función de aquello, ¿sí? ¿Han hecho eso primero? No, creo que no. Siempre. ¿Por qué? Porque tienen que saber, en algunos casos, en qué tipo de régimen están, ¿no? Si es mayor a 100, menor a 0,1, ¿se acuerdan? O sea, vemos tablitas en función a factor de forma de 10, pero si nosotros calculamos el TD, ¿no? Y ya nos dan si primeramente ya nos dicen en qué régimen de flujo está, nosotros necesitamos calcular el TD para aplicar ciertas ecuaciones. Entonces, acá nosotros teníamos todos los datos, calculamos TD, ¿sí? Nos sale un tiempo adimensional de 224.498, ¿sí? ¿Han hecho ese cálculo? A ver, anoten, por favor.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Hola, ¿escuchan? ¿Se han perdido? Inge, Mm. ¿podría volver a repetir sobre el tiempo dimensional? Esa parte, no sabía que teníamos que asumirlo y yo al menos he tenido complicaciones con eso. ¿Qué asumir, perdón? O sea, lo Oh, que les bueno, digo, a bueno, ver, ¿cuántos métodos se les he explicado en clases para poder resolver eh, ecuaciones de flujo en el medio poroso, en estado transiente? En el caso de gas, hemos hablado de pseudopresión. Inclusive hemos hecho Inclusive hicimos ejercicios en clases. En aula hicimos con la función exponencial tablas. Luego hicimos con pseudopresión, ¿se acuerdan? No les daba datos de pseudopresión ni de análisis PBT, solamente les pedía calcular, ¿verdad? Si mal no recuerdo, un gradiente de presión, no me acuerdo. Perfecto. Ahora les pedía calcular una presión fluyente de fondo de pozo. Entonces nosotros sabemos que hay una presión fluyente de fondo de pozo en un delta, en un diferencial de presión. ¿Cómo puedo resolver el tema del diferencial de presión o calcular una presión de fondo fluyente o un caudal, les dije en su momento? ¿Cómo? Aplicando una solución exacta que les dije que es por el método de pseudopresión. Y les dije, hay otra que también se aproxima, se llama método de aproximación y es el método de la presión cuadrada, ¿se acuerdan? Vimos dos en aula. Y ya después sí. después en clases, digo, en clases virtuales fuimos viendo otras. Pero entonces, lo primero que deberían hacer es aplicar pseudopresiones. Entonces, ¿cómo aplicamos pseudopresiones? Ustedes saben que cuando tenemos un régimen de flujo transiente, y fíjense todavía, durante 1.5 horas, o sea, es al principio, ¿no? Entonces, obviamente, yo lo que tengo, y les he dicho en un momento, si bien en ¿qué se llama? En el régimen de flujo transiente, la caída de presión no es constante ni nula, ¿no? Les he dicho que se tiene que medir caudales constantes. Entonces, por eso se le pone acá considerando condición de caudal constante. Es una condición y le pongo como una de las condiciones de contorno, ¿no? Inclusive creo que cuando estábamos viendo en las últimas clases el tema de algunos requisitos, hablábamos de las condiciones o eh, que tiene que existir un caudal constante, ¿no? Tenemos que llegar a estabilizar un poco el caudal, les dije. Pero bueno, entonces acá yo podía haber utilizado, debería haber utilizado primeramente el método de pseudopresión, ya. Ahora, quizás me digan, esta ecuación no la teníamos, sí, pero tenían otras, ¿no? Y además también pueden investigar, pero perfecto. Basta que ahí alguien me diga, Inge, no tenemos los datos de sobrepresión, podíamos ver. Ya. Ahora, yo he utilizado esta ecuación. ¿Ya por qué? Porque permite correlacionar el coeficiente constante de Euler. ¿Ya? Entonces, Inge, ¿mm? yo en esa parte tenía duda porque pasa que nos dijo la presión fluyente, ¿no? Yo igual quería tomar esa ecuación, pero Ya. había un problema que no sabía bien el significado de qué era presión inicial y la
En esa parte me confundí y he dicho, tal vez está mal esta ecuación porque no sabía que era MPWF y tampoco MPI, porque decía Ah, presión pseudoestable. Entonces yo he dicho, si tomo la cuadrática, digamos, porque hay otra, y tal vez en ahí ya me faltaba datos, porque con esta ecuación sí ya estaba como casi resuelta, digamos. ya van a ver, por eso. A ver, vamos a analizar. Primero quiero que copien y después todas las explicaciones son válidas, ¿no? Yo podía, yo quería, yo intenté, yo traté, yo hice, pero yo no puedo ver eso, no puedo afirmar que sea cierto. No es que desconfíe, porque he dicho, no, yo sé que no están, tengo confianza de que no están mintiendo, ¿no? Pero hay que darse modos. Entonces, por eso les digo, esta que sea la primera y la última vez. Entonces, estamos viendo acá la pseudopresión, ya utilizando yo le llamo constante de coeficiente de Euler, pero en la bibliografía le llaman constante de Euler, y aquí está el valor, ¿no? Inclusive se acuerdan cuando el valor era menor a 0,01 para la constante y la función exponencial, aplicábamos un logaritmo, ¿se acuerdan? Entonces ya jalamos la constante de Euler desde hace tiempo. Pero bueno, presión fluyente de fondo de pozo, presión inicial o en los límites. Cuando ponemos una M, nosotros sabemos que MP es pseudopresión. Entonces, pseudopresión de fondo fluyente es igual a pseudopresión, ¿no? Inicial menos una constante, logaritmo 4TD sobre Y. 4TD es adimensional y solamente estoy relacionando otra constante. ¿Ya? Entonces, reemplazo datos acá y yo voy a obtener una pseudopresión. Fíjense acá, voy a obtener una pseudopresión de fondo fluyente, ¿verdad? ¿Sí? Esto es pseudopresión. Ahora fíjense, les daba una tablita, ¿no? ¿Sí? Sí, jefe. Ya, ahora fíjense acá, presión, viscosidad, Z, pseudopresión. Si yo agarro y calculo un valor, 1077 por 5 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, fíjense acá la presión inicial. La presión inicial era de 4.400. Y eso se refleja acá, ¿no? Presión de reservorio, una pseudopresión de 1089. Calculo el valor de pseudopresión en 1077, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extrapolar y puedo calcular una presión fluyente, porque toda presión que está por debajo de la presión inicial del reservorio se puede denominar como presión fluyente de fondo de pozo, ¿verdad? Les pregunto, ¿sí o no? A ver, Michael, no sé, Christian, Rebeca, no sé, alguien. Pero bueno, interpolación, saben. Listo. Entonces, ya han calculado, ya han copiado. Ahora, seguramente em, Rebeca decía que no entendía, o no sé quién decía que no entendía qué era
MPWF, P sub I, ¿no? Entonces, como les decía, pseudopresión de fondo de pozo, pseudopresión fluyente de fondo de pozo, pseudopresión inicial. En la tabla, acá, ¿qué se les da? Se les da una presión, ¿no? Y aquí está la pseudopresión. Entonces, si esta es la presión inicial del reservorio, esta es su pseudopresión, ¿sí? Por eso en la ecuación nosotros hacemos ese despeje, ¿no? Pseudopresión inicial de reservorios, y ese es el valor que estaba dado en tabla. Entonces, ahora yo he calculado una pseudopresión fluyente de fondo de pozo. Y con esa presión, pseudopresión fluyente de fondo de pozo, yo calculo la presión fluyente de fondo de pozo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Ya, por favor, les voy a pedir, graben la clase. Se me olvidó pedirles que graben. ¿Están grabando? No, Inge, yo no. ¿Alguien del curso está grabando? Tampoco yo. Ya, pero graben, por favor. Inge, por si acaso ya pasó de parte de hace rato, se estaban formando 16 personas. Ya tengo Ya, los ¿quién screen y es le el voy a que pasar falta? de todas formas. Inge, ¿Quién es el que falta? Perdón. a lo que estaban faltando, lo que esté pasado era Omar Ibáñez, Guanaco, Molina y Amanda, que Amanda tiene un problema que no tiene megas, me comentó Inge. Ya, entonces hay que ver la forma de compartir con ella todo, ¿no? De todas formas, les voy a volver a pasar entonces con estos ejercicios resueltos. Perfecto, Inge. ¿Ya? Muchas gracias. No, con gusto. Tilly. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta aquello. Eh, listo, entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Les pareció entonces, ahora que resolvimos por un método, les pareció difícil el ejercicio? ¿Les faltaba algún dato? No, 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 Inge, ¿verdad? solito es complicado. Ya, perfecto. No. Entonces, lo primero que tienen que hacer la siguiente es no complicarse tanto. ¿Ya? No traten de aplicar ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, derivadas parciales, salvo que realmente vean que no hay. Ahí tal vez como en el primer caso, que se les da de dato un gradiente, por ahí en el peor de los casos tengan que, como hemos hecho en clases, hemos utilizado derivada, ¿no? Pero si no, no es necesario. Ya. ¿Ya han copiado? Esa es una forma. ¿Sí? Sí, Ya, vamos. La siguiente. Me hablaban de que habían tratado de aplicar la presión promedio. ¿Sí? Perfecto. Para presión promedio, ustedes pueden utilizar esta ecuación. ¿Por qué? No se olviden que cuando hablamos de presión promedio, nosotros tenemos que ver de que es un método de solución por aproximación, les dije en aula. ¿Sí? No hay mucho porcentaje de error respecto a la pseudopresión, ya, pero debemos considerar que las propiedades del gas deben ser calculadas a esa presión promedio, ¿no? Entonces, hay un tema. Generalmente les había dicho que eh, nosotros tenemos que determinar viscosidad, sí, viscosidad, factor de compresibilidad, factor volumétrico a, a este estado de presión promedio. Ya, entonces, si se fijan, lo primero que igual se hace es, yo quiero obtener la presión fluyente de fondo de pozo, tengo de dato una presión inicial, ¿no? El ingeniero nos ha explicado que se puede hacer cálculos con presión promedio, y en la ecuación tengo una presión adimensional, ¿sí? Esto es del despeje de caudal de gas. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No?
Ya calculé el tiempo adimensional anteriormente. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es calcular PD. ¿Cuánto salía tiempo adimensional? 224.000, ¿no ven? Ese cálculo le salió, ¿sí? Hola. Ya no salió otro resultado, pero no sé, quiero que los demás me digan si salió, me salió A ver, 225 mil. el tiempo dimensional es el que tienen que calcular. ¿Han calculado? Sí, Uf, también votó de la reunión. Hola, no me voten, sí, por favor. sí, estábamos aquí. Ya, pero alguien me ha colgado, me ha votado y me ha recogido de nuevo. Ya, ¿les ha salido este valor, perdón, del tiempo dimensional? A mí Aquí no, está, pero ¿por qué no? Es una constante, permeabilidad 65 milidarcis, el tiempo 1.5 horas que se les daba, porosidad 0.15, ¿no? Porque está en fricción. Tenemos la viscosidad inicial, la compresividad total inicial que también se les daba de dato y el radio de pozo. Todo está en dato, ¿no? 0.3 pies. Acá, ¿por qué no le sale? Y si a mí me sale 224.243,5. Ya, no importa. No importa acá los valores porque depende de la calculadora, cuántos decimales toma. Ajá, Perfecto. Pero saben que es 224.000, ¿no ven? Y eso es mayor a 100. sí, Ya, sí, sí. perfecto. Entonces, ¿qué correspondería hacer? Ya hemos hecho entonces este cálculo, el primero, poseedor presión. Por, considerando la presión promedio. Entonces, yo lo que debería hacer es también tener a condiciones, a esa condición, datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego hacer el cálculo de de la presión adimensional está en función a una ecuación, ¿no? Es igual a 0.5 logaritmo neperiano del tiempo adimensional, ¿sí? Más 0.80907. Eso, esa ecuación la tienen de dato. O sea, la hemos trabajado, la hemos avanzado para el régimen de flujo transiente. ¿Mm? Entonces calculo presión adimensional, calculo el factor volumétrico, porque si dan cuenta es el único dato que no tengo, porque tengo viscosidad del gas, ¿verdad? O no tengo viscosidad del gas. Y eso, ni siquiera tengo que calcular Z, ¿no? Porque tengo 0.896 y acá tengo la viscosidad, ¿sí? Ahora sí, ¿ven? Sí, 0.896, la presión inicial del reservorio, la temperatura que se les daba, calculo el factor volumétrico, tengo la viscosidad y listo, ya puedo hacer el cálculo con pseudopresión, sí. Disculpe, una consulta. ¿No que sería viscosidad promedio y factor volumétrico del gas promedio? En ese caso, ¿cómo lo tendremos? Porque esa parte yo me he confundido porque no sabía cómo era promedio si tomar dos viscosidades y realizar ese, No, dividir. ya. Ahí, perdón que te corte. No puedes utilizar dos viscosidades para hacer el cálculo de una viscosidad promedio. ¿Cómo se calcula una propiedad promedio de un fluido? Utilizando una presión promedio del reservorio. Y esa presión promedio del reservorio es en función a la raíz cuadrada de la presión fluyente de fondo la presión fluyente de fondo de pozo al cuadrado más la presión inicial al cuadrado sobre 2. ¿Lo ven? Eso, así se calcula una presión promedio. Ahora acá, ustedes ya tenían de dato
presión inicial del reservorio, la viscosidad, ¿no? Para esas condiciones, Z para esas condiciones y les daba el valor de la pseudopresión. Entonces, ustedes acá lo que deberían hacer es solo calcular el factor volumétrico del gas a condiciones promedio, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la condición promedio? Hay otra forma de resolver, pero en este caso yo les daba la presión inicial, y con eso calculaban el factor volumétrico del gas y tenían la presión fluyente a esa, a, perdón, la presión fluyente de fondo de pozo considerando la presión inicial del reservorio, ¿ya? Entonces no se puede, como decía acá su compañera, buscar dos viscosidades, eso nunca se les ha explicado, nunca les he enseñado, porque no se hace. No pueden agarrar una viscosidad más otra, dividir entre dos y tener un promedio. Eso solo se hace con la presión y en ciertas condiciones de flujo, ¿no? Entonces, no se olviden acá esta ecuación, que es despejando algunas de las que ya hemos visto. Y por eso después en la resolución le llamamos aproximación de presión fluyente de fondo de pozo, ¿no? Presión inicial del reservorio menos 141,2 por 10 a la 3, 2000 pies cúbicos de gas por la viscosidad, por el factor volumétrico del gas que hemos calculado, sobre la permeabilidad 65 milidarcis, sobre el espesor 15 pies, por la presión adimensional y tenemos la presión fluyente de fondo de pozo. A ver, calculen para que vean que les sale lo mismo. Alma, de nuevo, se han complicado. ¿Ya copiaron? No, Inge, por favor. Ya, copien.
¿Ya está? Sí, Inge. Inge. Ya, perfecto. Entonces, a ver. Uy, casi apago la máquina. Uy, un ratito, por favor. Ujú. Deme un segundito, porfa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, estimado Michael, compañía? No, a mí está totalmente claro, me aclaró muchas dudas más bien. A mí me hizo dar cuenta que me rebusqué y ahí no es las respuestas casi. Se han confundido sin motivo, ¿no? Demasiado y yo tenía que verlas Ya. en septiembre, como dice. No, es que sí, generalmente somos todos. Pero si son de septiembre más, esto es más complicado porque van a tener muchas hojas de más que arrancar. Inclusive había otro método más que se podía considerar para la resolución del ejercicio y es en función de, pero no les he explicado yo eso antes, se denomina, ay, ¿qué se llama? Pseudopresión adimensional. Esa ecuación ya no les he explicado, entonces no la he utilizado, pero prácticamente es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, sale el mismo valor. Ahora, inclusive ustedes podían resolver el ejercicio utilizando la función integral exponencial de menos e sub i menos x, como una función de x. ¿Se acuerdan que vimos al principio en aula? Entonces, si alguien quiere resolver el ejercicio de esa forma, también puede hacerlo, pero seguramente va a tener eh, que buscar algunos datos, alguna información, algunas fórmulas extras para poder resolver. ¿Ya? Entonces, si requiere, no tengan temor en hacerlo. Ya saben que no muerdo, entonces no va a haber mayor conflicto. Ahora les voy a explicar, como les decía anteriormente, viendo la pseudopresión adimensional. Se fijan este símbolo, el trinche. Sí, Inge. Ya. Eso se llama pseudopresión adimensional. ¿Ya? Obviamente esto es extra a lo que, a las soluciones que podían darle, porque esto no hemos visto nosotros, pseudopresión adimensional. ¿Ya? Pero en algunos casos también se puede aplicar. Ahora se van a dar cuenta que prácticamente son los mismos pasos que nosotros hemos utilizado para la presión promedio, ¿no? Y pseudopresión, o sea, es como un mix.
¿Por qué? Porque debemos hacer el cálculo de una pseudopresión adimensional, ya que es prácticamente la misma ecuación, es la misma ecuación, no prácticamente, que la presión adimensional, ¿se acuerdan? Cuando vimos acá presión adimensional, 0,5 o un medio logaritmo del tiempo adimensional más 0,80907. ¿Esto por qué? Porque estamos en régimen de flujo transiente, ¿no? Lo mismo. Por ende sale el mismo valor, ¿sí? Ya. Entonces es la otra ecuación, solo que en lugar de presión adimensional, pseudopresión adimensional. Y los pasos son los mismos, ¿no? Lo único es que yo acá ya considero una pseudopresión, ¿se acuerdan? Y hacemos el mismo paso que en el primer método de solución que teníamos. Copien si quieren. Se han dado cuenta, son los mismos, ¿m? Presión dimensional y por ende obviamente también la pseudopresión fluyente de fondo de pozo sale lo mismo y procedemos a interpolar con la tablita. ¿Ya? Copien. Jessica, Eslovenia Reguerín, ¿qué estás haciendo? Inge, Me parece que te tengo que permitir denegar algo. ¿Que estás presentando algo? no, ¿Quieres presentar Inge, algo? Bueno. tampoco. No, están permitiendo aquí querer grabar, pero no soy yo. Ya. Han copiado ya, ¿no? Terminen de copiar, por favor. Ay, que han pedido de que yo tenga el control. Ahorita me ha salido una notificación. Mm, Sí, sí, ahorita estoy viendo aquí que han denegado su permiso de control, pero yo no he apretado nada, si estoy con mi cuaderno. no sé qué estará pasando. O sea, ya no tengo el control de la clase. No, usted la tiene normal, usted aquí es organizador. Ah, ya. No, no, es que me salió algo ahí por eso que me intrigaba. Bueno, ahí está. Ese sería el ejercicio. El segundo ejercicio resuelto de dos formas, un mix que prácticamente les demuestra que el resultado que se ha calculado es el correcto, ¿no? No se olviden que el tiempo también hace de que sea el tiempo de flujo, porque se calcula a 1,5 horas, hace que la disminución de la presión sea muy poca, ¿no? De 4.400 de presión inicial a 4.367 tenemos un delta P de ¿cuánto? De 33 PSI. Si la presión fluyente de fondo de pozo fuera, perdón, si el tiempo fuese mucho mayor, entonces estaríamos hablando también de una presión fluyente de pozo mucho menor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tienen que analizar en su examen. No se olviden que la parte práctica la van a dar con cuaderno, ¿no? Entonces, tienen que analizar algunos datos. ¿Ya han terminado de copiar? Sí, Inge. Ya, perfecto. Yo ya no terminé. A continuación iba a hacer otra solución más, que es la que les decía, aplicando
la función exponencial integral. Ya. No se olviden, les he pasado esta tablita en aula, ¿se acuerdan? No específicamente la misma tabla, sino les he pasado otro formato de tabla que tiene los mismos datos, ¿no? Y era partiendo en función a x, ¿se acuerdan? Aquí está la función exponencial y logaritmo y, ¿se acuerdan? Entonces, si quieren resolver por esta ecuación, me piden, les voy a facilitar algunos coeficientes de A1 a A8, ¿ya? Dependiendo si es que le sale x entre 0,01 y 3, porque normalmente nosotros hacíamos menor a 0,01 o si era mayor utilizábamos la tabla, ¿se acuerdan? Pero eso ya es extra. Listo, muchachos. De esa forma habríamos resuelto el ejercicio. Lo que sí quiero que cuenten ahora, contabilicen, por favor, es cuántos ejercicios se tienen en total en el cuaderno. Inge con o aparte de esos dos. Fíjense, por si acaso, perdón, nosotros hemos hecho en un tema de reservorio infinito porque era transiente, ¿no? Inclusive acá, miren, ¿están viendo las ecuaciones? Nada. Hoy nada. No, no, Inge, no estoy bien. Eso de Ya, ahora sí, nuevamente. Ya. Fíjense, esta parte, esta ecuación hemos visto, ¿no? Como reservorio infinito de estas fórmulas. Si ustedes aplicaban cualquiera de estos métodos, podían hacer el cálculo tranquilamente, igual. ¿Han visto la forma de hacer? ¿Están viendo cómo se mueve el mouse? Sí, Sí, ingeniero. ¿Mm? Y aquí está la otra que hemos aplicado con la constante de Euler, ¿no? ¿Mm? Y aquí está la primera. ¿Sí? No se compliquen, por favor. Ya, queridos. Ahí. Ya. Entonces, por favor, contabilicen cuántos ejercicios, porque yo tengo, a ver, 10 ejercicios. ¿Hasta dónde hemos hecho, no, Inge? Claro, y contemplando estos dos de la tarea. Sí, creo Ya, son 10, Inge. sí, ya, yo tengo 10, perfecto. Entonces, de esos 10 ejercicios en el primer parcial, van a tener o dos ejercicios, ya, que prácticamente puedan englobar todo, o un solo ejercicio. Pero creo que dándoles dos ejercicios, como que les doy más chance, ¿no? Porque si solo hago uno, eh, bueno, creo que va a ser un poco más complicado. Entonces, eso estoy viendo todavía. Se va a Como volver sea, carnicería, Inge. ¿qué? Se va a volver carnicería. No, pero es como, ahorita han visto tan fácil, ¿sí o no? Y con eso nos hemos complicado, imagínense. Claro, pero ya saben, no se compliquen, ¿ya? Sí, sí, que no se preocupe. Y con séptimo, ¿cómo le va, Inge? Está bien, yo creo que van a dar bien. Tenemos que pasar el lunes en la tarde o en la noche, me tienen que avisar hoy día, porque con ellos ya termino,
todo lo que es análisis PVT, que es lo más importante a mi criterio. Análisis PVT es igual que flujo de medio poroso, uno de los temas más importantes en reservorios. Y la verdad que no darle importancia a ese tema mm, no tiene sentido. Entonces estamos, como con ustedes, tardando un poco más en el tema del avance de ese tema, pero es que les va a servir, ¿no? Pero bueno, ya. A ver, conforme las instrucciones, nosotros tendríamos que acabar ahí. Pero mm, quería consultarles eh, si podemos avanzar algo más, si sobre el tema de prueba de pozos, porque nos habíamos quedado, creo que en pruebas de presión transiente, ¿verdad? Sí, que ahí nos quedamos. Ya. Entonces, eh, les pregunto, ¿no? Porque hay instrucciones y las instrucciones están hechas para cumplirlas. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en función a lo que hemos visto de las pruebas, es tratar de dividir. ¿Cuántos tenemos efectivos, estimado Michael? ¿Y el objetivo total quiere? Sin contar, o sea, contabilizando a la persona que no pudo entrar hoy día, no me acuerdo quién es el que faltó, o el que faltó. Era Amanda la que tenía problemas de internet, Inge, pero yo creo que ya se conectó, si no me equivoco, pero ella es la que tenía. Ya, esas cosas podemos considerar, ¿no? Efectivamente es una Sí, situación sui generis, igual esa entonces, parte, notificando esa parte del problema de la compañera. amén. Perfecto, no hay problema. De todas formas, contando con ella, somos 21 personas en su curso. Ya, 21 personas. Entonces, yo lo que necesito es que hagan 5 grupos, ¿ya? Entonces, van a haber 4 grupos de 4 y uno de 5. Entonces, les voy a facilitar eh, información, les voy a pasar material sobre estos, estos temas, ¿no? Nosotros hemos visto ¿dónde está? Acá está, hemos dividido en 3. Pruebas de presión transiente, ¿no? Pressure Transient Analysis. Pruebas de productividad y análisis de pruebas de producción. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Build up, drawdown, flow after flow, isocronal modificada. Les voy a pasar información para que ustedes preparen, analicen ese tema como parte del 50% del periodo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, si al grupo de Michael le tocara drawdown, flujo extendido, su grupo tiene que dominar ese tema, pero no implica que no sepa sobre build up, flow after flow, isocronal modificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a dar esta información, ya les voy a mandar eh, a la brevedad posible para que ya la siguiente clase, la siguiente semana, ya tengan ustedes la posibilidad por grupo de exponer durante 15 minutos, ya. Aunque son 4, sí, a máximo 20 minutos, ya. Y obviamente cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes no sepan, yo la voy a ir absolviendo. Y de ahí ya pasaríamos directamente con la base conceptual a la aplicación práctica. Entonces aquí ya vamos a ver método de Horner, vamos, desde el más antiguo, ya porque acá nosotros, para análisis de las pruebas de presión, aquí es donde entraría nuevamente conmigo. Ya, anteriormente en la primera etapa se aplicaba Horner-Miller, luego se aplicó Barney-Berdingen, Hartz-Moore, Matthew, luego en la segunda etapa las curvas de Ramy, ya, luego Kumar, Tiabi, Burdett,
¿sí? Y después ya viene la cuarta etapa, que es el análisis asistido por computadoras, ¿no? Pero tenemos que ver desde la aplicación de Horner, que es simple, Miller, Rami, Matthew, vamos a ver las curvas derivadas, ¿sí? La derivada de la presión. Y lamentablemente no vamos a poder hacer análisis de la última etapa porque no encuentro el software Pi que les dije que tenía. Sigo buscando en mi disco duro. Entonces, el momento que lo encuentre, vamos a ver si podemos hacer el análisis. Ya, y el último, como les decía anteriormente, es un sistema basado en conocimientos de redes neuronales. Pero eso ya, ahí sí que yo no me meto. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo todo aquello, ¿ya? Pero yo les voy a pasar, entonces, para que sea más llevadera la clase, les voy a pasar de los 5 métodos, lo básico, y ustedes tienen que investigar como grupo. Me pasan la lista, por favor, estimado Michael, cada, eh, cada uno de los tópicos que hagan a cada, a cada tipo de prueba, ¿no? Hay ciertas particularidades que se pueden ver. No sé si tienen alguna pregunta. Y entonces, según me presenten los grupos, ¿se va a repartir o va a sortearlo usted, Inge? Yo les voy a dar, ustedes solamente denme los grupos y yo les voy a sortear, ¿ya? Ahora, ustedes tenían otra tarea que era más conceptual. Les pedí que averigüen sobre zonas de tiempo en una prueba de pozo, ¿verdad? Eso ya no era parte práctica. Yo tengo anotado acá zonas de tiempo en una prueba de pozo. ¿O no? No, Inge. No miento. Creo que no, Inge, porque hace rato Inge, ese dijo día de creo que nos que... dijo, nos quería dar siempre una tarea, pero luego ya dijo ya no, porque nos estaba dando el ejercicio. Ah, ya, ya, ya. Cierto, va a para mi memoria, pues, de abuelito. Ya, se salvaron, muchachos. Entonces, ¿los dejo aquí o quieren que veamos un poquito más de pruebas de pozo? Hasta las 9:15. ¿Hasta qué hora tendríamos, Michael, para pasar? Oh, 9:15, porque 9:15 pasamos con la Inge y para nosotros, Inge. ya, entonces, si quieren, podemos avanzar este tiempito más, algo de las curvas, porque nos habíamos quedado acá, ¿no? Que puede ser más llevadero o directamente ya para la siguiente nos vemos. Ustedes definan. Obviamente igual les mandaría el trabajito para que revisen. Ustedes deciden. Y a lo de los grupos, ¿hasta cuándo le tendríamos que mandar las listas? Ya, la verdad posible, porque yo tengo que mandarles en función a eso cierta información a cada grupo. A todos les voy a mandar información específica, lo conceptual, lo básico de todas las pruebas. Pero después ya tengo que con cada grupo, en función a lo que les toque, tengo que ver qué tópicos deberían abordar para que investiguen y expongan. ¿Se ha entendido? Sí, O Inge. sea, Inge, desde la siguiente clase tendríamos que exponer. No desde la siguiente clase. La siguiente semana, en una clase, van a exponer lo que les toque a cada grupo. Ah, perfecto. Dura 20 minutitos, máximo por grupo. Entonces ahí tenemos una hora de exposiciones e interacción conmigo como docente. Y de ahí ya pasamos a la parte más conceptual, principio de superposición y ejercicios, ¿no? La idea sería, considerando que el examen se daría después del 15 de abril, si esto no se alarga y Dios mediante se soluciona,
y eso en coordinación con ustedes de que pueda entrar también el segundo, el segundo tema al primer parcial, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No, hagan los grupitos entonces si prefieren en estos 15 minutos y, o en, en a la brevedad posible y yo luego les voy pasando la información, ¿ya? Perfecto, Inge. Entonces voy a estar organizando y le Está paso bien, la Inge. lista. ¿Le Ya paso en cualquier Word consulta. o en WhatsApp nomás le mando, Inge? No, 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 pásenme por acá, por el chat del grupo, en, por aquí, en el chat de la reunión, pásenme, ¿ya? A ver, les estoy escribiendo. Sí, buen día, estimado, les puso. ¿Positivo? Nada. Sí, Inge, sí, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, ahí me pueden pasar directamente. Ya, Y respecto al tiempo de exposición, ¿lo va a controlar usted? claro, yo voy a controlar. Tienen bien Y, claro. y si nos pasáramos del tiempo, entonces la exposición sería cortada, si es que no hubiéramos acabado en este tiempo establecido. Si yo les cortaría la. O sea, yo les diría, les falta 10 minutos, 5, no, Está bien, Inge. Gracias, Inge. con gusto. Ya, les hago una pregunta en este lapso de tiempo para que vayan pensando. A ver, si yo les pusiera eh, esta gráfica o una similar y les dijera, explique qué concepto tiene de las pruebas de pozo y la adquisición de data dinámica o data de presión. ¿Podrían hacer alguna explicación? Entra, 10 minutos y ya. 10 minutos, desayunamos. Hola, Sí, Inge, lo escuché. les he preguntado, pero ¿qué pasaría si yo les pregunto, ¿para qué tanto dato en esta gráfica? ¿Podrían explicar cómo se conceptualiza una prueba de pozo en este diagrama? Acá tenemos una sección transversal de reservorio, ¿sí? Constante, ¿no? Homogénea, continua, ¿no? Sí,
¿Qué tipo de régimen de flujo? Radial, ¿no? ¿Ven algún daño aquí? No, no se ve una caída de presión adicional. Mm. O sea, lo que más o menos quiero darles a entender es qué consideraciones se toman para definir o conceptualizar una prueba de presión, ¿no? Yo debo asumir que un reservorio es Finito. constante. No, 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 no. Infinito es el tema de transiente, pero mira acá, por ejemplo, esta gráfica, este transiente de presión, ¿qué Llega a te su dice? límite. Ya llega al límite, ¿no? Ujú. Entonces, no estamos hablando régimen de flujo, ¿no? Lo que sí estaba hablando yo es de la geometría de flujo que es radial, pero les decía, para asumir una para las consideraciones para una prueba de presión, yo debo asumir, ¿no? De que el reservorio o el medio poroso tiene un espesor constante. Fíjense, acá no hay diferencia o variación en el espesor. H es constante en toda la extensión, ¿sí? Homogéneo, ¿sí? Es homogéneo, debe ser homogéneo. Se asume para efectos de análisis que el reservorio es homogéneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que no hay cambios de fases, discontinuidades, ¿no? No hay una falla. Acá ustedes no ven una falla geológica, ¿no? Después, ¿qué más? El reservorio debe ser isotrópico, es decir, que específicamente en qué tema, qué es lo que permite el flujo de fluidos en el reservorio, qué propiedad, la permeabilidad, ¿verdad? Entonces, el reservorio debe ser isotrópico, debe, especialmente en el tema de la permeabilidad, ¿no? Después, ¿qué más? Eh, Aquí están las consideraciones que veíamos al inicio, donde el reservorio está limitado, ¿no? En este caso, por una distancia de radio de drenaje, equivalente al radio de drenaje, ¿sí? ¿Qué más? Este límite puede ser debido a una falla, ¿no? Pero debería ser sellante, un cambio Hay, de fase, hay tipos de límites y ya eso que una... está diciendo un tipo sellante, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver en pruebas de presión que hay interpretaciones. De acuerdo a la interpretación que se da, vos puedes saber qué tipo de límite se tiene, ¿no? Si es falla sellante, si es acuífero, eh, si es una discontinuidad, no sé, se pueden ver, ¿no? Si ya tenemos acuífero, por ejemplo, nosotros tenemos que ver el tema del flujo de agua, porque ya tienes un acuífero, ahí ya se ve el tema de... Ustedes creo que ya han visto eso en Reservorios 2, Van Everdingen, ese tipo de análisis que se realiza para ver dimensión del acuífero y cómo incide el acuífero en el flujo de fluidos dentro del reservorio, ¿no? Entonces, ya tienes ahí aparte sí, eh, un, un régimen de flujo diferente, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ver, eh, pero no hablamos de nada más que solamente lo que prácticamente hemos visto al principio, ¿no? Y acá lo que hablábamos de la definición de la prueba, que es para medir, ¿se acuerdan? Lo que decíamos en la prueba, para medir
datos en fondo de pozo, ¿no? Adquisición de datos de presión, toma de datos de presión. ¿Se acuerdan? Eso creo que habíamos visto en la definición. Sí, consiste en adquisición de data dinámica, ¿verdad? Ya, entonces les voy a ir pasando poco a poco, pásenme la lista, eh, vayamos viendo qué novedades en el transcurso de estos minutos. Avísenme, por favor, qué, qué, qué grupos ya tienen. A ver, grupo uno, grupo 4. ¿Qué ha pasado? Manuel Zuñagua me ha mandado solo grupo 4. Sí, Inge, está más abajo de los nombres, es que no se juntó con... Ajá, pues, ya. Entonces, me falta un grupo. Tengo el grupo de Michael, tengo el grupo de Brisa, Nicole, tengo el grupo de Omar, Amanda, tengo el grupo de Tania, Roberts, Elizabeth, y acaba de llegarme. Ah, mándenme por favor bien, ya no me pongan se modifica Guanaco y demás. Por favor, vos, estimado Michael, como responsable de curso, sistematizas los grupos y me lo envías. ¿Ya? Perfecto, y no se preocupe, ahorita les capturo y se lo hago. Listo. Te agradezco mucho. Ya. ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios, estimados? Hablen ahora o callen para siempre. Tienen 6 minutos. Ya. Creo que no hay preguntas. Entonces los dejo alistarse para su siguiente clase. Ay, Aprovecho para preguntarles qué eh, tema de coordinación. El lunes, como les he comentado la anterior, yo he salido pero rajando después de clases para ver si podía comprar algo. Lamentablemente, muy tarde. Ya hablé con el mayor, con el jefe de carrera, le comenté de esa situación. Estoy haciendo todas las gestiones, bueno, mi esposa, para poder adquirir alimentos en domicilio, ya porque hay algunas personas que hacen delivery, algunas empresas. Si esa fuese la situación, el lunes pasaríamos clases con normalidad. Les avisaría en el transcurso de este fin de semana. Pero si no consiguiese aquello, yo debo ir a las 6 de la mañana a abastecer de alimentos, a comprar todos los alimentos para mi familia. No pasaríamos clases, ya es de conocimiento del mayor, ya. Lo que sí tenemos que ver es en qué horario podríamos pasar, ¿no? Ujú. Y gente, lo que tendríamos que prever ahora sería un recuperatorio o mover el horario del lunes. No, tendría que ser recuperatorio, pero justamente por ese tema solamente, en el caso de que yo no pueda, bueno, mi esposa no pueda hacer todas las gestiones que está haciendo y no, los contactos. Entonces, ahí ya se complica un poquito, ¿no? Ustedes tienen este horario
y no tengo que imponerles nada, no quiero imponerles nada, quiero coordinar, así como alguno de ustedes puede pedirme permiso para ir a hacer abastecimiento. Fíjense, tenemos clases de 7:45 a 11. Entonces, ¿qué se podría hacer? Quizás podría hablar con la ingeniero Allison para ver si podría pasar ella el lunes, pero no sé si el ingeniero Allison tiene clases el lunes de otra materia. Eso quizás sí podrían ayudarme. Creo que no tiene, ¿no? Producción petrolera No 3, ¿no? tiene, es martes. No, pero en otro semestre puede ser que ella tenga. Si no tuviese, porque yo ya hablé con el ingeniero, con Nelson, pero me dijo que no podía porque tenía otras clases. Por ejemplo, acá Alison no tiene tampoco, ¿no? ¿Están de acuerdo para que hable con la ingeniero Allison y por esta semana, si es que ya logramos abastecernos de todo, porque sería compras para 15 días, nosotros pasaríamos el miércoles, 4 horas, las mismas 4 horas acá, pero en lugar de lunes, miércoles. ¿Están de acuerdo? Para que yo haga las gestiones correspondientes. Claro, y que no habría ningún problema. Ya, entonces yo voy a hablar con Alison, con el ingeniero Walpara, para poder hacer este intercambio. ¿Ya? Si hiciera este intercambio, les voy a avisar hasta el fin de semana, al igual de las gestiones que hace mi esposo para que nos podamos abastecer. ¿Ya? En eso quedaríamos para las clases de este lunes. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Les agradezco mucho por su tiempo, sacrificio a la mayoría. Vayan a ver alguito. Ya, y les voy a pasar la bibliografía de lo que hemos quedado. ¿Ya? Para recuperar clases. Está bien, Inge. Listo. Que tengan buen día. Bendiciones. Chao, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Gracias por Hasta luego, invitarme. Inge, que se cuide. Chao, muchachos, que te vaya bien. Guaypa, una Michael, pregunta. Sí, estoy no haciendo te difusión olvides ahorita, estoy haciendo. sistematizar. Ya. Listo, gracias. Chao, chao. Guaypa, ¿en qué grupo vas a estar al final? En el grupo de Carla. Te saco en el grupo de Omar, ¿no ve? Sí, bro. Ya. Gracias. Che, Michael, Dime. espera un ratito. El horario que has dispuesto, ¿no te han dicho nada? No. Yo creo Ok. que van a aceptar, yo creo. Ah, ya, porque ya desde el lunes estaríamos pasando solamente 2 horas de los que son 4 y 1 hora y media de los que son 3. Exacto. O sea, mi horario está más accesible, digamos, porque si le ponen tales más, no sé. No, te Sí, da para... ¿Por qué tengo dos grupos de la brisa? Listo, muchachos, nos vemos en producción. Ok, muchachos. A ver, los que están por un momentito, voy a leer los grupos. A ver, me dicen, tal vez falta alguien. Por favor. Grupo Cristian, uno que o sea, no es el orden, solamente los que han mandado el orden. Coyo Cristian, Ruiz Daniel, López Juan Carlos, Camacho Michel. Grupo 2 Brisa Vargas Quispe, Nicole Michelle Vega Chambi, Grover Gutiérrez Quispe, Rebeca Colque Condori. Grupo 3 sería el que ha mandado. Omar Guanaco, Ibáñez Omar, Amanda Maidana, González Juan. El grupo 4 sería Tania Chalco, Robert Pigeon, Elizabeth Aguilera, Manuel Zuñagua. Grupo 5 sería Carla Chorolque, Jessica Reguerín Moinedo, José, ¿qué le han puesto? José Luis Guaypa. sí, es que se prendieron las letritas. Eso sería, ¿está bien?
Y Ya, perfecto. Muchas gracias. gracias, Michael. De nada, a ustedes. Nos vemos en Product. Vayan entrando. Tal vez el link ya está ahí. Ya. Terminaré de hacer esto yo.